A ver, si les digo Segunda Guerra Mundial, seguro se imaginan batallas en Europa, muy lejos de aquí. Pero, ¿y si les cuento que Colombia tuvo un rol secreto, súper fascinante en todo ese conflicto? Hoy, precisamente, nos vamos a meter de lleno en una historia oculta. Una de espías, de submarinos y hasta de búnkeres secretos que conectan nuestros Andes y el Caribe con la guerra más grande de la historia. Y de todas estas historias que les digo, hay una que de verdad parece sacada de una película. Así que agárrense. ¿De verdad es posible que el mismísimo Adolf Hitler, después de que cayera Berlín, se haya escondido en un pueblito de Colombia? Uf, suena una locura total, ¿cierto? Pues esa es solo una de las leyendas que vamos a investigar hoy. Es que estas historias han dado vueltas por décadas, casi como un secreto a voces. O sea, se habla de búnkeres secretos construidos en plenos Andes, de bases para submarinos alemanes en el Caribe y hasta de que Hitler vivió tranquilamente en Tunja. Son mitos de verdad increíbles. La pregunta es, ¿son solo eso, mitos? ¿O hay algo de verdad detrás de estas leyendas? Y bueno, aquí es donde toca separar la fantasía de la realidad. Porque si de verdad existieron estos túneles nazis, pues tiene que haber alguna prueba. ¿Dónde están los planos, los documentos, algún rastro arqueológico? Vamos a ver qué dice la evidencia de verdad. Y aquí va la primera gran sorpresa. La investigación nos dice algo que es fascinante. Los túneles son reales, sí existen, pero no tienen absolutamente nada que ver con los nazis. En realidad, son mucho, mucho más antiguos. Y fue la paranoia de la guerra la que los convirtió en algo que nunca fueron. Miren esta tabla, porque aquí se aclara todo. El famosísimo castillo de San Felipe en Cartagena, por ejemplo, se construyó para defender la ciudad de piratas, no de los aliados. Los túneles de Cali, en realidad, eran para minería o para acueductos. Y los de Tunja, pues eran pasadizos secretos entre iglesias y conventos de la época colonial. La guerra simplemente les dio como un nuevo disfraz, una nueva leyenda encima. O sea, en resumen, el mito dice que los nazis construyeron búnkeres. La realidad es que la gente, muerta del miedo por la guerra, vio estas estructuras viejas y su imaginación, pues, hizo el resto. La paranoia de esa época se adueñó por completo de la historia de estos lugares. Pero ojo, que los túneles sean un mito no significa que no hubiera actividad secreta en Colombia. Para nada. De hecho, la verdadera historia oculta es todavía más increíble. Y lo más sorprendente de todo es que sucedió a plena vista, no bajo tierra. Entonces, ¿cómo se involucró Colombia en todo este lío? Pues, al principio el país era neutral, pero todo cambió cuando unos submarinos alemanes empezaron a hundir barcos colombianos en pleno Mar Caribe. Eso, claro, obligó al gobierno a tomar partido y declarar un estado de beligerancia. Eso significaba que, aunque no se enviaban tropas, Colombia estaba oficialmente en contra del eje. Y esto nos lleva al escondite más increíble y documentado de todos. Y no es un búnker. Olvídense por completo de los túneles. El lugar donde la guerra se vivió de forma más real en Colombia fue un hotel de lujo. Unos 200 ciudadanos alemanes, japoneses e italianos fueron encerrados en este hotel. O sea, imaginen la situación, no eran soldados, para nada. Eran inmigrantes, empresarios, familias que llevaban años viviendo en Colombia y que de un día para otro pasaron a ser vistos como enemigos del Estado. Es que la vida en el Hotel Sabaneta era una locura. A ver, no era un campo de concentración, pero sí era una prisión. Y aquí viene lo más increíble de todo. Los prisioneros tenían que pagar por su propia estadía a precios de hotel de lujo. Muchas familias lo perdieron absolutamente todo. Hoy, de ese lugar solo quedan ruinas y una torreta de vigilancia, como testigos silenciosos de esa historia. Pero la historia no termina en el hotel, ni de lejos. La guerra en Colombia también se luchó en frentes invisibles, en las sombras. Estamos hablando de espías y de la amenaza constante de los submarinos en el Caribe. Es que los verdaderos escondites no estaban hechos de concreto, sino de información. En casas de barrios residenciales de Bogotá, como Teusaquillo, por ejemplo, había agentes alemanes con radios ocultas enviándole a Berlín información vital sobre los barcos aliados que cruzaban el Caribe. Su operación era de manual. Primero se instalaban en la ciudad, viviendo una vida que parecía completamente normal.
Segundo, vigilaban los puertos y las rutas marítimas del Caribe, que era una arteria vital para los aliados. Y tercero, transmitían toda esa información secreta a Alemania. Colombia, sin que muchos lo supieran, se había convertido en un centro de espionaje. Y luego, claro, estaban los submarinos. Aunque el mito de las bases secretas es falso, los U-boats alemanes sí que operaban en el Caribe. Y este testimonio de un general colombiano es fascinante. Nos hace pensar que quizás los verdaderos escondites nazis no están en las montañas, sino en el fondo del mar. Y con todo esto en mente, volvamos a la leyenda más explosiva de todas. ¿Qué hay de Hitler en Colombia? ¿Es solo un cuento o hay algo, por muy pequeño que sea, que le da cuerda a esta teoría? Es que la leyenda es sorprendentemente específica. Habla de una ruta por Boyacá y Cundinamarca, Paipa, Sopó y sobre todo Tunja. Y aquí es donde la cosa se pone bien rara. Existe un documento desclasificado de la CIA donde un informante asegura que se reunió en Tunja con un tal Adolf Schuttelmayer, que afirmaba ser Hitler. A ver, seamos claros. Los historiadores serios descartan esta teoría por completo. No hay ni una prueba. Pero el documento de la CIA es real y nos muestra algo muy importante. La idea de que los nazis se estaban escondiendo en Sudamérica era una preocupación muy, pero muy real para los servicios de inteligencia de la época. Entonces, para que quede súper claro, a la izquierda la leyenda, a la derecha los hechos. Búnkeres y Hitler en Paipa son mitos, pero el Hotel Sabaneta y las redes de espías son historia documentada. Bases de submarinos son fantasía, pero los U-boats atacando en el Caribe fueron una amenaza muy, muy real. Al final del día, la historia de los túneles secretos nos dice más sobre nosotros y nuestros miedos que sobre la guerra en sí. Fue la ansiedad de una época la que tomó estas viejas ruinas y las convirtió en el escenario perfecto para una historia de espías y nazis. Así que ya vimos que los búnkers en los Andes son una leyenda. Pero esto nos deja con una última pregunta que es mucho más real. Si los verdaderos escondites son los submarinos que se hundieron, ¿qué secretos esperan todavía en el fondo del Mar Caribe? Quizás el mayor misterio de la guerra en Colombia no esté bajo tierra, sino bajo el agua.